Bienvenidos a Risky Talks, este nuevo segmento en el canal de podcast de Fundación ICBC, donde exploramos la intersección entre la actualidad internacional, la geopolítica y los negocios desde una perspectiva de riesgo. Acompáñanos en cada episodio mientras conversamos con expertos, analizamos los fenómenos internacionales más relevantes y exploramos temas profundos relacionados con los riesgos globales que moldean nuestro mundo. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del riesgo global? Entonces, prepárate para Risky Talks. Comencemos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Risky Talks. Soy Ezequiel Eboral y hoy junto a Julieta Selikovic y Esteban Actis nos lanzamos a un viaje por las arterias del comercio internacional. Ese motor que conecta economías, mueve bienes y servicios y que últimamente se viene sacudiendo por el tablero geopolítico. En línea con lo que venimos conversando en episodios anteriores, hoy vamos a analizar cómo está evolucionando el comercio en este mundo de tensiones, tarifas inciertas y cadenas de suministro bajo presión. Pero antes quiero saludar a Juli. ¿Cómo estás, Juli? Hola, Ese, un gusto estar de nuevo por acá. Un gusto para mí también. Y Esteban, ¿cómo va eso? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Excelente por acá. Empecemos conociendo el estado del comercio internacional y para eso saber cuáles son los principales informes y qué dicen a grandes rasgos sobre la actualidad y la evolución del comercio. Juli, ¿nos contás un poco? Sí, tenemos los organismos internacionales, son los que brindan el principal volumen de información sobre el estado del comercio internacional. La Organización Mundial de Comercio como la organización insignia que va a monitorear los flujos de comercio internacional, pero también vamos a encontrar referencias al estado del comercio internacional en los reportes del Fondo Monetario Internacional, en los reportes del Banco Mundial, también en los informes de UNCTAD, que ciertamente tiene al comercio en el corazón de su conjunto de core action business. Y también hay empresas que nos van cada vez más proveyendo de informes que miran el comercio internacional. Hace poco salió, entre otros, un reporte de HL que hoy queríamos traer sobre la mesa porque es muy interesante cómo mira los flujos de comercio internacional. Todos estos organismos suelen tener una publicación anual con el balance del año que cierra y las proyecciones del año siguiente, que se suele publicar entre diciembre y enero. Para el mes de abril aparecen las primeras actualizaciones. Y es súper interesante mirar qué es lo que pasó en el primer trimestre de 2025. La llegada de Trump, como venimos charlando en este podcast, fue sin lugar a dudas una patada muy fuerte al tablero del comercio internacional. Trump asume con mucho músculo sobre los flujos de comercio de Estados Unidos, aplicando o amenazando con aplicar sanciones a derecha y izquierda, tanto aliados como a competidores, con el pico de ese anuncio de aranceles en el 2 de abril, y en ese marco aparecen las proyecciones de qué pasó con el comercio internacional. Si nos vamos a que lo que era diciembre de 2024, se proyectaba un 2025 que espejara las condiciones de mercado que había tenido 2024, un crecimiento del PBI en torno al 3%, un crecimiento del comercio también un poquito mejor que la década anterior, pero en las mismas líneas del 2024, una inflación que se había estabilizado, condiciones macroeconómicas que permitían pensar un año optimista para el comercio internacional, y 2025 tenemos esta disrupción a niveles inéditos de lo que es la incertidumbre económica. La llegada de Trump va a llevar estos indicadores de el no sé qué va a pasar a niveles mayores de la pandemia y por supuesto los aranceles. Y entonces tenemos estos reportes que aparecen con importantes revisiones a la baja. La Organización Mundial de Comercio bajó casi 3 puntos porcentuales la proyección del comercio internacional. De pensar ese crecimiento de el 3%, hoy la proyección es que 2025 tenga un resultado de crecimiento de 0,2 sobre el comercio internacional y que se recupere en 2026. Y hay escenarios que son diversos según esos aranceles que Trump amenaza con implementar y luego suspender, implementar y luego suspender, que van llevando a modificar esos niveles. Puede llevar incluso a una baja de
crecimiento negativo, esto es una contracción del comercio internacional de 1,5. Ese es el peor escenario que proyecta la OMC en abril 2025. Pero el optimista, que es asumiendo que estos aranceles, como fueron suspendidos, quedan suspendidos, pero hay alto nivel de incertidumbre y nuestra vida cada 90 días sube y baja, Exacto. es una expansión muy chiquita del 0,2% del comercio de bienes. En una línea parecida se pone el Fondo Monetario Internacional, donde rebaja el crecimiento del comercio internacional, aunque no tanto. El Fondo Monetario Internacional lo ubica en una baja un poco más moderada. Y tenemos por otro lado que mencionar el comercio de servicios, porque mientras en bienes tenemos esta contracción, en servicios se reduce, pero se reduce un solo punto porcentual, de una proyección del 5% a una proyección del 4%. Y vamos a pensar entonces un año donde el comercio de servicios crece 4 veces más que el comercio de bienes, que me Muy parece que bueno. ya es un primer punto interesante. Las proyecciones del reporte de DHL marcan algo que nosotros venimos reconociendo, y es que si bien 2025, 2024 han tenido un crecimiento moderado del comercio internacional, no podemos dejar de prestar la atención que estamos en un momento de altísimo nivel de participación del comercio internacional sobre el PBI global. Esto no es una Bien. desglobalización, sino que es un reacomodamiento de motores en un momento de alta interdependencia económica. Y ahí, Juli, es interesante marcar esto, digo, las proyecciones del comercio sobre el PIB global, si bien se han estancado en relación que justamente no ha crecido, pero no hay ese declinio que algunos plantean de una desglobalización, sino que justamente este escenario de globalización, bueno, va a continuar y la proyección que continúe y como decía Juli, con bueno, un cambio de los motores, la dinámica de comercio, pero inclusive con un Trump, una administración Trump llevando adelante fuertes restricciones comerciales, está lejos hoy el mundo de ir a un escenario rápido de autarquía en términos comerciales. Y eso me parece que es un punto interesante a destacar. Otra cuestión que me quedó pensando, Juli, y cómo también los que miden el comercio internacional, las consultoras, las empresas, los organismos internacionales, la dificultad también de proyectar en este escenario de tanta incertidumbre, porque este Exacto. 2025 ha sido totalmente caótico para el comercio internacional, donde muchos analistas y muchos que ponderan el funcionamiento del comercio dicen, bueno, pero los datos del Q1, del primer trimestre, no son tan malos en materia comerciales. Y uno tiene que decirle, no, no son tan malos porque el comportamiento de las empresas multinacionales y de los consumidores ha sido el de anticipar consumo. O sea, muchos países, como es el caso de Estados Unidos, han estoqueado producción de bienes, entonces han aumentado su importación de manera muy rápida y con un aumento interanual muy fuerte, y muchos países exportadores lo mismo. Entonces, efectivamente creo que vamos a ver una fuerte disrupción de los datos comerciales en el segundo trimestre del año, donde ya se van a ver los impactos arancelarios, la incertidumbre pegando muy fuerte, y hay que ver qué pasa a fin de año, efectivamente, con los cambios arancelarios. Por eso me parece muy interesante cómo en este año 2025 la incertidumbre ha hecho que dinámicas de comercio internacional, de exportación e importación en el año, se hayan alterado por el intento de los actores de justamente adecuarse y adaptarse a los riesgos y a la incertidumbre. Y eso es sumamente interesante. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, teniendo un déficit comercial muy marcado en enero y febrero, y uno dice, ¿qué está pasando acá? Bueno, efectivamente, los importadores adelantando importaciones para tener un stock ante posibles cuello de botella y disrupciones. Recién en el mes de marzo empezamos a identificar indicadores de baja del comercio internacional. Hay un índice que se llama
Global Container Throughput Index, que lo que hace es mirar el movimiento de contenedores alrededor del mundo. Sí. Ese es un índice que se elabora mensualmente, que mira los principales puertos del comercio internacional, y en el mes de marzo efectivamente registra una baja que no, controlado por las variaciones estacionarias del comercio internacional. Esto es una baja sustantiva de ya unos 3 puntos sobre el índice histórico, y esto se proyecta que efectivamente cuando los datos del mes de abril sean completados, ahí vamos a ver esa caída. Pero es importante hacer un punto. Esa caída del comercio internacional no es igual de intensa en todos los bienes y no es igual de intensa en todos los vínculos. Y encontramos que esta caída del comercio internacional es más profunda para algunos bienes que son considerados los bienes críticos de este momento del comercio internacional, o sea, no así, por ejemplo, en alimentos o carnes, productos que exporta típicamente la canasta de bienes de Argentina, sino en productos asociados a tecnología. Son donde vemos las sanciones que aplica Estados Unidos. Afectan mucho más intensamente al comercio Estados Unidos-China que al comercio del resto de los países entre sí. Y quizás un dato que muchas veces pasa ignorado, pero que es importante mencionar, es que el comercio entre los países del sur no alineados con Estados Unidos o China, o sea, sin contar esa relación con las potencias, el comercio sur-sur, creció más que el comercio mundial, o sea, creció más intensamente. Interesante. Ahí aparecen jugadores como India, por ejemplo. Claro. Sí, y creo que hay un punto que quiero sumarles a esta necesidad de revisar, esto de reforzar el escenario de incertidumbre, es que creo que lo dice el informe de UNCTAD, que 2/3 del comercio global ocurre sin aranceles. Entonces, si estamos en un panorama de tarifas inciertas, tarifas que se modifican, como dijiste vos, Juli, que se suspenden por 90 días, pero que en 90 días podrían volver atrás, entonces la necesidad de revisar y ver qué va a pasar o de proyectar diferentes escenarios es cada vez más grande. Y otro de los puntos también llamativos de estos informes es que hablan de la resiliencia del comercio. Esto de que a pesar de crisis, a pesar de, llamémosle en su momento la guerra en Ucrania, pero las tensiones entre potencias, el comercio siguió creciendo. Como dijiste vos, Julia, hay escenarios positivos, otros escenarios más pesimistas, pero incluso se habla de un pronóstico de un 3,1% anual hasta 2029. Y ahí quisiera preguntarles, ¿por qué es tan resistente el comercio global frente a estos shocks, podríamos decirles? ¿Y qué factores lo están sosteniendo? Hay un punto que me parece que es que Estados Unidos ya no pesa tanto en el comercio internacional. El Ah, gran disruptor en este escenario es Estados Unidos, y Estados Unidos perdió peso en el escenario internacional. Es el segundo exportador más relevante, pero la torta del comercio internacional está más repartida hacia otros polos. Ese es un primer punto de por qué no vemos una caída tan grande. Segundo punto tiene que ver con este escenario de alta interdependencia. Las estructuras de producción y de comercio siguen estando ahí, siguen estando fuertemente vinculadas, y no hemos visto una réplica de medidas proteccionistas hacia el resto de los países por parte de otros miembros de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, la mayoría sigue jugando en las reglas del comercio internacional, y son los flujos sensibles entre actores geopolíticamente en conflicto los que hasta ahora mostraron este efecto sobre los flujos de comercio. Y la tercera razón que yo sumaría es: muchas empresas aprendieron. La pandemia fue un gran proceso de aprendizaje. Entonces tenemos estructuras de replicación de proveedores, de diversificación de canales, que hacen que las empresas hayan capturado en sus diseños de estrategias parte del riesgo global y generado estrategias de resiliencia. O sea, hay un cambio en la geografía del comercio, podríamos decir. Sí, la geografía del comercio está cambiando, con una participación cada vez más importante de la región asiática. Esto lo habíamos liderado con China, pero ahora también hay otros países de la región asiática: Indonesia, India, Tailandia, que son relevantes. También tenemos países en el este de Europa, países en el norte de África, México y Brasil en América Latina,
que se posicionan como grandes jugadores, y tenemos estrategias de las empresas que buscan mediar ante las tensiones internacionales. Bien. Esto me hace acordar un poco los estados conectores, esas triangulaciones, ¿no, Esteban? Sí, ahí creo que el sudeste asiático tiene una ventaja relativa que captura dos procesos que estuvimos dialogando en otros episodios, que es esta idea de de-risking, sobre todo las empresas multinacionales occidentales, que justamente comienzan a diversificar su producción en China para no estar concentrada su producción en China en un contexto efectivamente de tensiones geopolíticas con Estados Unidos. Y también esto que hemos denominado de Chinafy, que es empresas chinas también, intentando justamente buscar otros mercados, ya sea con un velo societal o con canales comerciales, también justamente para evitar ser sancionadas por Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, países como la India, Indonesia, Vietnam, Camboya, son actores que han logrado capturar ese fenómeno y donde las proyecciones de crecimiento del comercio, según el informe de DHL, justamente muestran que van a ser actores tanto en el volumen de comercio, del crecimiento, como de la tasa de crecimiento, importante. Entonces, me parece que en esa geografía, bueno, es una geografía que compensa y que redirecciona los flujos de comercio, sobre todo con la merma del comercio en Estados Unidos y China, que es una dinámica que venimos viendo en la última década. La menor interdependencia entre Washington y Beijing es clara y creo que es una tendencia que se va a consolidar. Más allá de los aranceles y más allá de la tregua que se pueda tener en términos de corto plazo, creo que justamente todo este cimbronazo que hemos experimentado en estos primeros meses del 2025 consolida las percepciones tanto en Estados Unidos como en Washington de que la autosuficiencia es inexorable porque justamente el escenario tiene que ser ponderado cada vez más y me parece que esa dinámica se va a acentuar. Y algo que me gusta pensar que lo que decía de los forecasts, creo que los forecasts o todas las empresas siguen, es muy difícil de ponderar, pero siguen siendo bastantes proclive a no considerar los riesgos globales. Uno mira el forecast de DHL y mira cómo creció el comercio con el pico de la caída de la pandemia, la caída de la crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania, y proyecta un crecimiento de 3,1, casi lineal, 2024-2029. Y mirando el mundo, efectivamente, es muy probable que tengamos otra disrupción. No sabemos cuál, de qué índole, si es una disrupción vinculada a una cuestión entrópica como una pandemia, una disrupción por un conflicto geopolítico, pero efectivamente esas proyecciones de 3,1 no pueden ponderar, no pueden meter en el análisis, en el forecast, los riesgos globales. Mm. Y creo que la experiencia de esta última década muestra que, bueno, una disrupción fuerte que altere ese escenario y con una presión a la baja es bastante posible y factible. Hay un punto que también es importante mirar, porque la manera en la cual se generan las respuestas a las crisis anteriores nos llevan a que haya menos comercio directo entre los grandes mercados y mayor cantidad de eslabones o generar flujos alternativos entre otros actores. Esto nos explica algunos de los reposicionamientos que veíamos de países en el comercio internacional. Entonces, a la larga, los bienes terminan recorriendo más distancia, terminan pasando por más cantidad de fronteras, estos estados conectores, terminan alterando las cadenas y entonces comercias más porque es más difícil llegar a mercado. Buen punto. Un tema interesante es la narrativa sobre si el comercio se está volviendo más regional o no. Durante mucho tiempo se habló mucho de la regionalización. Y el informe de HL, justamente como decías vos, Juli, muestra que en 2024 la distancia promedio de los bienes comerciados alcanzó un récord de 5.000 kilómetros. Y el comercio de regiones cayó al 51%. Entonces, de alguna manera no estamos viendo más nearshoring como se esperaba. Y si al final la globalización se termina remoldeando en los términos que vos estás diciendo.
¿Hay límites que no estamos viendo? Hay una parte del comercio que es fuerte, o sea, la distancia en el comercio importa. Y vos decís, bueno, la mitad del comercio pasa en la región, eso ya es un montón. Un montón. Sí. El punto que hace DHL es que esa concentración regional no se incrementó como respuesta a los shocks internacionales, sino que en realidad bajó. Los países hicieron más distancia en su comercio internacional. No se profundizó la regionalización, pero sigue teniendo un volumen importante. Y eso tiene explicación geopolítica. El peso es Bien. China. Para llegar a China se recorren más kilómetros. Hay un indicador, o estos indicadores de la regionalización miden la participación relativa. Entonces, ¿cuánto pesa el comercio regional sobre el comercio total? Cuando el comercio con China es importante, pasa lo que vemos en América Latina, ese efecto centrífugo. La región mira hacia afuera y no hacia adentro. Pero sí que, como forma que yo digo esto, ponerle los puentes a los cuellos de botella es hacer más kilómetros. Y ahí, mirando los números que muestra el informe de HL, es interesante que si uno mira la distancia de las exportaciones de América Latina y el Caribe, y esto que decía Juli, cómo China y Asia se han convertido en los principales mercados. Para el año 2000, el promedio de kilómetros recorrido era cercano a los casi 7.000 kilómetros y para el año 2024 a los 10.000 kilómetros. Y ese nivel de crecimiento de kilómetros no se refleja en otras geografías, o que si bien comercian más interregionalmente, justamente al tener una ubicación geográfica más cercana a los consumidores hace que esa distancia sea distinta. Y eso es un tema central para América Latina y el Caribe. Nuestros costos logísticos, por justamente estar alejados de los grandes hubs de comercio y de consumo, me parece que es sumamente interesante para pensar los límites que muchas veces se plantean en el crecimiento de las exportaciones de América Latina y el Caribe. Y la otra cuestión vinculada a lo que decían de las distancias, de las regiones, lo que también muestra el informe de HL es que algo que venimos dialogando, venimos mostrando el proceso, que tiene que ver con la fractura del comercio internacional por motivaciones geopolíticas. Es una tendencia que existe, pero es lenta, no es algo que se ve, ya se materializa. Esto quiere decir distintas metodologías que están mirando el comercio a partir de afinidades geopolíticas, y esto mira cómo los países votan en Naciones Unidas. Entonces pueden trazar bloques, no bloques como tenemos en la Guerra Fría, que eran bloques bien marcados, sino bloques en términos de afinidades geopolíticas, y mostrar crecimiento del comercio entre bloques y al interior de los bloques. Bueno, ese comercio al interior de los bloques, según DHL, creció fuertemente en el 2022-2023 por la guerra entre Rusia y Ucrania, mermó en el 2024, pero bueno, es un fenómeno que existe, que se está dando, pero que no es repentino que de años a otro tengamos una reconfiguración del comercio global vinculados a los shifts geopolíticos. Es un proceso claramente que es de largo plazo, que implica un cambio en los patrones de inversiones, implica un cambio en el posicionamiento de las grandes multinacionales, y eso, bueno, tiene más efecto de medio y largo plazo que de corto plazo, y por ahora los datos del comercio lo capturan, pero no le dan una importancia central en los flujos comerciales. Ahí me parece que el error es ver el agregado. Porque cuando Mm. hablamos de la reconfiguración geopolítica del comercio internacional por el uso de las herramientas, este uso de los aranceles, de las prohibiciones a las exportaciones, no- sacando la experiencia del 2 de abril suspendida el 9 de abril de Estados Unidos, no se hace a trazo grueso. Se hace sobre bienes específicos y relaciones específicas. La geopolítica y el comercio siempre estuvieron vinculados y el uso de las guerras comerciales no es nuevo, pero el punto importante es entender que se requiere una herramienta más sofisticada que el trazo grueso. Entonces, en el promedio, el volumen es chiquito. Había un estudio de la OMC que decía que el crecimiento era 4% más intenso que el comercio entre países no cercanos.
pero es mucho mayor la disrupción si te centras en bienes tecnológicos, semiconductores o en algunos minerales críticos. O sea, no es lo mismo en alimentos que en semiconductores. Claro. Ese es un punto importante. Lo otro es, hay un volumen del comercio creciente que es sur-sur, que no está mediado por esto. Y un dato que quería traer, también que vos mencionabas las inversiones, o bueno, ahí el origen del capital, y para que haya el nearshoring, para que se haya este alineamiento, también tenés que tener liderazgos. Y decías América Latina y las dificultades con el nearshoring y el reshoring y demás. El nearshoring, friendshoring fueron términos que se propusieron desde Estados Unidos. Sin embargo, cuando miramos los datos de inversión extranjera directa, ¿qué pasó? 2023, y esto está el reporte de CEPAL de 2024, el 2025 todavía no fue publicado, pero al menos durante 2023 las inversiones de Estados Unidos en América Latina bajaron. Entonces, no podés tener un proceso de nearshoring o friendshoring si desde el país nodo de ese espacio de producción no hay una actitud de liderazgo. En Europa, Alemania en su momento hizo esa expansión de vínculos. En Estados Unidos no la ves y con las políticas de Trump es aún menos esperable que se profundicen los vínculos. Bien, para ir cerrando, pensemos en lo que viene. Los informes que vimos proyectan un crecimiento comercial modesto, pero con mucha incertidumbre por políticas proteccionistas y tensiones geopolíticas. Y esto va a requerir seguramente que los gobiernos y las empresas adapten sus estrategias que le permitan navegar este panorama. Pero a largo plazo, ¿cómo ven el comercio global, digamos, en 2030? ¿Más conectado o más fragmentado? Imaginar el 2030, decís, Mm. faltan 5 años, pero parece un montón. Sí. Yo creo que vamos a tener, en 2030 todavía forma parte de este gran periodo de incertidumbre global, donde vamos a tener se va a continuar en el tiempo el resquebrajamiento de las reglas del comercio internacional. Creo que es todavía un tiempo muy breve para que tengamos certeza sobre el marco regulatorio del comercio internacional que está en proceso de revisión. Y entonces yo creo que vamos a tener un comercio más fragmentado. Creo que hay algunas cuestiones normativas que a mí me resultan llamativas y importantes, que tienen que ver con la incorporación del control sobre el origen del capital en los procesos de comercio internacional. Creo que ya lo hemos hablado, no solo la norma de origen en función del lugar donde fue producido, sino en función de los capitales con los que se produjo ese bien. Y creo que para 2030 la competencia hegemónica va a seguir marcando el ritmo del comercio internacional, con lo cual es esperable que este marco de incertidumbre sobre las políticas comerciales se prolongue en el tiempo y que tengamos nuevas formas de disrupción sobre el comercio internacional, pero a la vez cada vez más músculo para la resiliencia en el comercio internacional. Entonces, mi proyección jugada a 2030 sería un comercio de crecimiento moderado con una fragmentación sostenida en el tiempo y con una diversificación, o más que diversificación, una distinción de capas. Hay una capa del comercio internacional que va a seguir funcionando como la globalización tradicional, una capa que va a ser la 2.0 y una capa que sea la 4.0, donde vamos a Mm. tener en esa las mayores sensibilidades. ¿Cómo se prepara la empresa? En función de qué tipo de bien produzca, pero ciertamente prestándole atención a estas cuestiones como origen de capital, diversificación de vínculos, mucha atención a la cuestión regulatoria y certificaciones. Yo creo que la cuestión ambiental, si bien ahora por 2025 perdió intensidad, va a volver a estar en el centro de la agenda. Y creo que escuchando este podcast, viendo cuáles son los Bien, riesgos globales que asumen. muy bien. Como algo que comparto con Juli, creo que acá en 2030 una tendencia del comercio global y que es de la globalización en su conjunto, también lo estuvimos dialogando en esta globalización de riesgos, es la tendencia de mayor presión inflacionaria a justamente
las transacciones, porque si el comercio agrega fronteras, agrega pasos intermedios para justamente sortear las disrupciones geopolíticas, si vamos a producir bienes que antes se producían en geografías con ventajas competitivas, pero que no se pueden producir ahí por el miedo a cuello de botellas, disrupciones, hay que producir en otro lugar, eso tiene un costo. Entonces me parece que en algunos segmentos del comercio, que decía Juli, estas capas donde la fragmentación se va a acentuar, le va a llegar al comercio o al consumidor de una manera más costosa, y eso creo que va a ser una tendencia que vamos a ver. Y la otra, también en estos segmentos, me parece que vamos a ver donde las empresas van a estar apostando a estrategias de producción end-to-end. Esto quiere decir intentar tener justamente el control de toda la cadena con aspectos mucho más cortos y seguros. Y eso a mí creo que cambia un poco la lógica para las empresas, donde hasta hace 10 años decirle a una empresa que iba a producir end-to-end era decirle, bueno, me parece que estás mirando un proceso, un mundo que no existe. Bueno, creo que esa necesidad de las empresas de asegurarse la producción total, no digo en una geografía específica, pero sí teniendo mayor control de esa producción end-to-end, me parece que es una de las tendencias que vamos a ver en los segmentos, como dice Juli, vinculado a la tecnología, a las cadenas críticas, a las cadenas vinculadas también a lo que es farmacéutica, como fue lo de la pandemia. Creo que ahí esa tendencia se va a profundizar y acentuar. Bueno, muy bien. Con esto último hemos llegado al final del episodio, pero de ninguna manera al final del tema. Vamos a continuar navegándolo porque la dinámica de cambio es tan acelerada que no nos queda otra que estar atentos y tratar de comprenderlo. Juli, Esteban, como siempre, muchas gracias por esta charla. Gracias, ese fue una charla interesantísima. Gracias, ese, y seguramente tendremos más riesgos globales para seguir analizando y debatiendo en los próximos episodios. Sin ninguna duda. Y a vos que estás escuchando, no te olvides de compartir el episodio, dejarnos tus comentarios y suscribirte al canal para estar al día con todo lo que viene en Risky Talks. Nos escuchamos pronto.